conoces a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, hoy quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme con tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ahora, vayamos al libro de Mateo capítulo 10, estamos en el capítulo 10, versículo 2. El versículo 1 al 2 hemos ido estudiando a la vida de Pedro. Ahora vamos a ver la vida de los tres siguientes hombres. Los tres siguientes hombres, en este caso vamos a ver la vida de Andrés, que es hermano de Pedro, Jacobo y Juan, que también son otros hermanos, hijos de Zebedeo, dice acá. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Esos son dos hermanos, Pedro y Andrés. Los otros hermanos son Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. O sea, Jacobo, Juan son hermanos, Andrés, Pedro y Andrés son hermanos. Estamos viendo que hay tres grupos de cuatro. En este primer grupo está encabezado por Pedro. Pedro es el líder aparentemente de este primer grupo. Le sigue Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, cuatro hermanos. Al igual que Pedro, no parecen ser los candidatos ideales para convertirse en apóstoles y en el cimiento de la iglesia, pero Dios puede utilizar en su servicio cualquier tipo de persona. Dios puede utilizar a su servicio, en su servicio, cualquier tipo de persona
Pero el requisito principal para ser usado por el Señor es que se someta al señorío de Jesucristo. El propósito de aquellos que quieren ser usados en la obra del Señor, el requisito primordial es que sean personas que se sometan al señorío de Jesucristo. Podemos estar aquí cantando, podemos estar hablando, incluso enseñando, pero a veces no nos sometemos al señorío de Jesucristo. Y si no nos sometemos al señorío de Cristo, somos personas que actuamos sin amor, somos, como dice Corintios, no somos faltos de amor. Y aquí estos 4 hombres, estos 3 siguientes hombres, aparentemente son hombres comunes, no tienen formación teológica, no se describe alguna cualidad que un líder debería de tener. Ya. Entonces estos 4 hombres, muchas veces se los describe con halos en sus cabezas, con expresiones benignas en los rostros. No sé si han visto los santos en las iglesias católicas. A estos 4 son los que se los describe más. Se los coloca el apelativo de San Juan, no sé, que da la idea de que son personas de otro nivel, pero estos hombres fueron hombres comunes, fueron hombres conscientes y muy parecido al resto de nosotros. Eran como nosotros, no eran personas especiales, con dotes especiales. Tal vez incluso nosotros podríamos aparecer mucho mejores que ellos intelectualmente, pero estos no tenían preparaciones, no tenían una preparación, pero fueron personas que entregaron a Cristo su vida, lo tenían al Señor, se sometieron al señorío de Jesucristo y fueron de pescadores de pescados a pescadores de hombres. Fueron hombres que trastornaron, que cambiaron muchas miles y miles de personas. Eso se describe en el libro de Hechos, ¿no? Fueron santos en el sentido de que todos somos santos, pero somos santos, o sea, todos aquí son santos, no porque nos comportemos como santos. Sabemos que aquí, si bien ellos eran santos, nosotros también somos considerados santos. No somos santos porque nosotros nos comportemos como santos, sino somos santos porque Dios nos ha atribuido, Dios nos considera santos porque hemos aceptado a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. En Romanos 1:8, en Colosenses 1:2, Pablo escribe las cartas a los hermanos y dice, por ejemplo, Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, o sea, ven, los considera santos. Y a estos 4 hombres, en especial estos 4 discípulos, la Iglesia Católica los ha santificado y todo el tiempo los van diciendo santo, San Rafael, no sé qué nombres le han cambiado. Pero si entendemos lo que dice la palabra del Señor, en realidad Dios nos considera a todos santos. Entonces, si vamos a llamarlos a ellos santos, San Juan, San Mateo, aquí también deberíamos decir San Gustavo, San Roberto, San Emilio, San Juanito. Pero esos apelativos no va, creo, con el tiempo en el que estamos viviendo. Por lo tanto, estos hermanos son hermanos igual que nosotros. Tal vez tenían más deficiencias que nosotros, pero fueron utilizados por Dios. Dice Mateo 10:2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado el Pedro, el cual ya hemos estudiado, y Andrés, su hermano. Andrés era hermano de Pedro. ¿Quién era Andrés? ¿Qué significa su nombre? Andrés, la palabra Andrés significa varonil. Al igual que su hermano, era nativo de Betsaida, igual que Pedro, y era pescador en el lago de Galilea. Antes de conocer a Jesús, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Juan 1:36, ¿no? Cuando Juan el Bautista dice, le oyeron hablar, dice Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37, Andrés dice, le oyó hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. En este caso, Andrés y Juan no eran hermanos, pero eran amigos. Le oyeron decir a Juan el Bautista que él era el Cordero de Dios, inmediatamente siguieron a Jesús.
¿qué hizo inmediatamente Andrés? Juan 1:40. Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y escuchen esta palabra: Andrés trajo a Jesús, y le trajo a Jesús. ¿Quién le trajo a Jesús? ¿Quién le llevó a Pedro, su hermano, hacia Jesús? Su hermano Andrés. Entonces, una de las características principales de Andrés, que no se lo menciona muchas veces en la Biblia, es que era un hombre que traía, o sea, había reconocido en primer lugar que Jesús era el Cristo, el Mesías, el hombre que estaban esperando. Inmediatamente, y luego vamos a ver otros ejemplos, cómo Andrés traía personas hacia Jesús. Y la persona a la cual llevó a Jesús fue a su hermano. ¿Quién era su hermano? ¿Quién era el hermano de Andrés? Pedro. Muchas veces, hermanos, ¿y quién era Pedro? Fue el líder, fue el primero que lanzó la prédica, se convirtieron miles y miles. En el libro de Hechos se narra eso. Pero Andrés era un hombre desapercibido, escondido, pero era la persona que traía a las personas hacia Cristo. Y en este caso, muchas veces tal vez no seamos notables en este mundo, pero si nuestro propósito es pasar desapercibidos, pero someterse al señorío de Cristo y traer personas hacia Cristo, tal vez algunas de esas personas sean un gran líder, como lo fue Pedro. Y dice aquí la palabra, ¿no?, que Andrés le trajo a Jesús. Pero luego que le trajo a Pedro, Andrés, hacia Jesús, ellos volvieron a su actividad actual, que fue la pesca. Y más adelante, en Mateo 4:18, es cuando dice Mateo 4:18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En ese momento ya los dos se reclutan, podría decir, son parte definitiva del de los 12 apóstoles, ¿no? Empiezan ya su obra de preparación. Entonces, al parecer, Pedro siempre estaba al lado de Jesús, preguntándole, cuestionándole. A veces hacía preguntas, como dijimos, preguntas así tontas, ridículas, fácil de responder, o si no entendía, preguntaba a Pedro. Pero Andrés, a diferencia de su hermano, nunca fue tan cercano al Señor. Por lo general, si es que se le menciona a Andrés, siempre Pedro está ahí metido entre los dos. En los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, Andrés solo se le menciona en la lista de los 12 apóstoles, y solo en el libro de Juan se lo menciona 3 veces a Andrés. Y las 3 veces el común denominador es que está trayendo personas hacia Jesús. Vamos a Juan 1:37-42. Juan nos habla del discipulado de Andrés antes de Juan el Bautista. Es lo que hemos visto, ¿no?, cuando Andrés le trae a Pedro hacia Jesús. Y la segunda mención que se hace de Andrés en el libro de Juan es en el libro de Juan capítulo 6, del 5 al 9, cuando el Señor alimentó a los 5,000, y Felipe, dicen, ¿no?, se preguntó: ahí ahora ¿quién va a dar de comer a tanta gente? Y Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. O sea, Andrés también trajo a ese muchacho hacia Jesús. Ahora no sabemos por qué le trajo, pero tal vez Andrés creía que Jesús, o sea, había visto convertir el agua en vino. Tal vez pensaba: si traigo a este muchacho con los 5 panes, Jesús va a hacer un milagro, ¿no? Y en este caso Andrés llevó al muchacho. Es la segunda vez que se lo menciona. Y la tercera vez que se lo menciona está en Juan 12:20, cuando Juan describe a Andrés llevando a otros al Señor, cuando unos gentiles temerosos de Dios vinieron a Felipe pidiendo ver a Jesús.
Estos griegos querían ver a Jesús, Felipe los intercepta, pero Felipe parece que tenía miedo de llevar a estos hombres a Jesús y le dice a Andrés, y Andrés y Felipe lo llevan hacia Jesús. Juan 12, 20, 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés dice, ¿no? Y Felipe se lo dijeron a Jesús, que estos griegos querían hablar con Jesús. De estos tres relatos podemos deducir varias ideas del carácter de Andrés. El carácter de Andrés el objetivo de Andrés era llevar el evangelio a sus compatriotas judíos. Mateo 10:6. Y también otra característica de Andrés es que se caracterizó por una sencilla pero fuerte fe. O sea, ¿por qué decimos esto? Andrés tenía una fe grande, podríamos decir, cuando llevó al muchacho que tenía 5 panes, ¿no?, y pescados para que alimentase a una gran multitud. Ahí vemos que Andrés tenía una sencilla pero una fe fuerte hacia el Señor Jesucristo. Andrés parecía siempre estar a la sombra de Pedro, Jacobo y Juan. No hay indicios de que alguna vez se sintiera por su posición o función. ¿Se acuerdan? Cuando Juan y Jacobo y Pedro querían sentarse, le dijeron al Señor, ¿no? Juan, Jacobo mostraron egoísmo, usaron a su mamá para que el Señor, para que su mamá intercediera hacia Jesús, para que Juan y Jacobo, los dos hermanos, se sintieran al lado del Señor. Y Pedro se enojó. Pero de ese grupo de 4, a Andrés no se le menciona. O sea, parece que no tenía... o sea, estaba feliz con ser parte de los 12, no estaba buscando una posición alta o especial, en este caso como Juan y Jacobo, que eran los dos otros hermanos. Entonces tenía un carácter humilde. Su único objetivo era llevar a las personas hacia Cristo. Andrés, podríamos decir que fue esa persona rara que está dispuesto a tomar posiciones secundarias. O sea, no le interesa figurar o sentarse en tronos, que es perfectamente feliz ayudando a los ministerios más notables y famosos que otros dirigen. Si allí es donde Dios desea que esté, entonces él se siente feliz. Él no quiere aparentar, no quiere brillar, no quiere como Pedro aparecer en todas las cosas. Y este tipo de líderes, este tipo de hombres como Andrés, a veces son los que manejan por detrás todos estos ministerios grandes, los cuales ni se los ve, ni se los menciona, pero están ahí, son el brazo operativo de la iglesia. Ese era Andrés, uno que llevaba personas a Cristo, uno que se movilizaba, uno que no era egoísta, uno que pocas veces se lo menciona, y si se lo menciona siempre está el nombre de Pedro delante, Pedro y Andrés, su hermano. Y a veces se necesita un Andrés para alcanzar a un Pedro, ¿no?, un líder. Estos hombres secundarios a veces son hombres que pasan desapercibidos, pero que traen a Jesús a grandes predicadores. ¿Quién era Andrés? Era hermano de Pedro, para empezar. Eso dice Mateo 10:2. Su carácter llevaba a los hombres hacia Cristo. Tenía una pequeña pero fuerte fe hacia Cristo, al llevar al niño con sus 5 pescaditos, ¿no? Sigue diciendo Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces Jacobo y Juan son hermanos, son hijos de Zebedeo. Es el tercer nombre que menciona Mateo. Jacobo nunca aparece aparte de su hermano Juan. O sea, cuando se le menciona a Jacobo, siempre se lo menciona junto a Juan. Y siempre Jacobo está en primer lugar y Juan en segundo lugar. Esto nos muestra aparentemente que Jacobo era el hermano mayor, y Juan era el hermano menor. Gloria a Dios. Los hermanos eran socios de pesca con su padre Zebedeo, y al parecer les iba bien porque tenían jornaleros. Eso dice Mateo 1:20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros.
Cuando en un negocio te va bien, tienes jornaleros, y aparentemente a ellos les iba bien, tenían jornaleros, dejaron la pesca, pero los jornaleros se hicieron cargo del negocio de su padre. Jesús refirió a Jacobo y a Juan. ¿Cómo era su carácter? A Juan lo conocemos como una persona tierna, calladita, ¿no? Calmadita, amorosa, que habla del amor, todo eso. Y a Jacobo, bueno, no se lo menciona mucho, pero Jesús a los dos hermanos los menciona, los llama, Marcos 3:17, como hijos del trueno. O sea, hijos del trueno, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y solo por ese nombre descriptivo podemos suponer que Jacobo era apasionado, celoso, ferviente y agresivo, al igual que Pedro, Jacobo y Juan. O sea, no eran de un carácter, de un temperamento débil, suavecito, ¿no? Sino eran hijos del trueno. Y al decirte hijos del trueno, ¿qué significa? Que explotas, ¿no? Que revientas, que haces ruido, que gritas, que te digan a vos hijo de, no sé, mano de piedra. O sea, que te digan mano de piedra, ay no, que me va a golpear con su mano. Por algo le deben decir mano de piedra. A que te digan mano de flor, calmadito, amoroso. En este caso, estos dos tenían el sobrenombre, pero Jesús les puso, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús? ¿A quiénes apellidó el Señor Jesús? Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y por esta característica podemos llegar a la conclusión de que Jacobo era apasionado, celoso, ferviente y agresivo. En Lucas 9:52 se menciona que estos dos hermanos le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos fuego y los destruyamos a estos samaritanos que no nos quieren dar alojamiento? O sea, se menciona, ¿no?, en esa situación, cuando el Señor Jesús envió a varios discípulos delante de él a arreglar un alojamiento. El hacer arreglos, debido a que viajaban desde Galilea, tendrían que pasar una noche en Samaria, camino a Jerusalén. Cuando estos samaritanos notaron que estos dos no eran samaritanos, entonces les negaron el alojamiento. Jacobo y Juan le dijeron al Señor, Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué está mostrando ahí? El amoroso Juan quería quemarlos, matarlos, estos samaritanos que no querían darles un alojamiento. Entonces, ¿cómo era el carácter de Jacobo? Era nomás una persona impulsiva, hermanos. En estos momentos Jacobo y Juan fueron odiosos e intolerantes, y sus temperamentos volátiles, vengativos, nublaron lo que habían oído de Jesús, lo que estaba enseñando, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús inmediatamente? Lucas 9:55, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, destruir, en este caso, a los pobres samaritanos. No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces Jacobo tenía mucho celo, pero tenía poca sensibilidad. Jesús mismo se enojó, o sea, Jesús sí tenía celo, claro que sí. ¿Se acuerdan cuando se enojó? Cuando en la casa de su padre lo habían vuelto un mercado, Mateo 21:12-13, y cuando la dureza del corazón de sus enemigos les hizo criticar que él curara enfermos afligidos durante el día de reposo, el Señor mostró celo, se enojó muchas veces. Y estos también se enojaban, pero estos no eran insensibles, pero el Señor era sensible. El Señor no devolvió mal por mal y prohíbe a sus seguidores proceder así. Mateo 5:38-42. Si bien el Señor mostraba celos, pero Él nunca deseó el mal, nunca quiso vengarse de otras personas. Contrario a lo que hizo Jacobo y Juan. No le quisieron dar alojamiento, inmediatamente querían destruirlos y vengarse. Ahora el ejemplo que le estaba mencionando en Mateo 20, 21 y 22
La madre de Jacobo y Juan, sin duda, a instancia de ellos, les pidió a Jesús que les concediera a sus hijos sentarse a cada lado en su trono en el reino. No tuvieron reparo estos dos hermanos en hacer saber que merecen el honor o la capacidad para que les satisfacieran cualquier exigencia. Eran personas ambiciosas, hermanos, no eran tranquilas. Querían estar en lugares altos allá cuando se vayan al cielo, y utilizaron a su madre. Entonces así era el carácter de estos dos hombres. En este caso estamos hablando de Jacobo. Y ahora, si vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1, el versículo 2 al versículo 3, para Herodes aparentemente más peligroso que Pedro era Jacobo. ¿Está claro lo que les he dicho? Porque cuando agarraron a los discípulos, al primero que agarró fue a Jacobo, no a Pedro, porque aparentemente era más fuerte, más agresivo. Su presencia, ¿cómo es?, inspiraba más temor. Dice Hechos 12:1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y después que mató a este Jacobo, procedió también a aprender a Pedro, que era otro también que era agresivo, ¿no? Pero más agresivo que Pedro, aparentemente, hijo de trueno, el Boanerges, como dice, era Jacobo. El hecho que Herodes eligiera a Jacobo primero, antes que a Pedro, nos da a entender el carácter que tenía Jacobo. Jacobo parecía ser el más peligroso, pero el Señor utilizó el carácter, y fue el primer mártir Jacobo dentro de la iglesia cristiana. El celo es una virtud, y el Señor necesita a quienes son agresivos y no muestran temor. Pero el celo, escúchenme, también es propenso a exhibir temeridad, falta de amor, insensibilidad y carencia de sabiduría. Escuchen, ¿el celo es bueno? Claro que sí, pero el celo también es propenso a exhibir temeridad, falta de amor, insensibilidad y carencia de sabiduría. Está bien que seamos celosos por las cosas del Señor, pero si somos insensibles, si no tenemos amor hacia nuestro hermano, a nombre del celo de Dios, despreciamos a aquellos hermanos que han cometido un pecado, los humillamos, los aislamos a un lado, nos volvemos en esos tibios que el Señor un día los va a vomitar, dice, ¿no? Como dice Apocalipsis. El celo está bien, pero si carece de insensibilidad, carece de amor, carece de falta de amor, o sea, eso es malo delante de Dios. Algunos pastores que son ortodoxos en doctrina y moralmente respetables también son totalmente insensibles a sus congregaciones y a sus propias familias. Entonces eso no está bien. Hay una historia de un gran evangelista que vio miles de almas convertidas a Jesucristo, pero uno de sus hijos murió en incredulidad porque él no tuvo tiempo para ellos. Entonces, si bien la iglesia es importante, pero también la familia, hermanos. Y nuestra primera iglesia es nuestra familia, y debemos de darle tiempo. A veces decimos, no, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al ayuno, tengo que ir al estudio, todos iglesias, todas las semanas están en la iglesia. ¿Y qué de sus hijos? Son celosos por las cosas de Dios, pero insensibles por su familia. Entonces estos son peores que los incrédulos, ¿no? La casa debería estar en primer lugar. El celo sin amor es cruel y destructivo. La intolerancia y la insensibilidad, cuando no toleramos a nuestros hermanos, cuando no somos sensibles a nuestros hermanos, son obstáculos trágicos para el ministerio eficaz y nunca se justifican. Sin amor, el celo más dinámico y dedicado, incluso en la propia obra del Señor,
no sirve de nada, como dice 1 de Corintios 13, 1 al 3. O sea que, hermanos, debemos ser celosos por la obra del Señor, por supuesto que sí, pero nunca debemos de olvidarnos del amor, sensible a las necesidades, velar por los de nuestra casa, velar por los que están cerca de nosotros. A nombre del celo a veces cometemos muchos errores. Una persona con ardiente pasión y entusiasmo por la obra del Señor, pero que tiende a ser intolerante e impaciente, será vomitado de la boca del Señor, como dice Apocalipsis 3:16. ¿De qué te sirve predicar, hablar, conocer, mostrar mucho conocimiento de la palabra del Señor y eres insensible con los tuyos? No reprendes el pecado, toleras el pecado. Así era, hermanos, Jacob, insensible, pero celoso por las cosas del Señor. Pero Jesús frenó el celo de Jacobo y canalizó la energía de su siervo en un ministerio fructífero. Jacobo y Juan, cuando estaban yendo a pedir los lugares, usaron a su mamá. El Señor les dijo, ¿no?, que van a beber de la copa que Jesús bebió. Bebieron, sufrieron. Jacobo y Juan sí bebieron de veras la copa de su maestro, como él había predicho en Mateo 20:23. Para Juan la copa fue una larga vida de rechazo y una muerte en el exilio. Para Jacobo fue una llama corta y brillante que le trajo el martirio. Murió por las manos de Herodes. Pedro, Andrés su hermano, Jacobo. Ahora vamos a ver la vida de Juan, el cuarto del primer grupo. Jacobo, dice Mateo 10:2, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. ¿Quién era Juan? A diferencia de Andrés y Jacobo, Juan es uno de los discípulos más sobresalientes del Nuevo Testamento. No solo ocupa un lugar destacado, sino que él escribió 5 libros del Nuevo Testamento. El libro de Juan, las 3 cartas y el Apocalipsis. Debido a su probable dulzura y su actitud honesta, a veces nos inclinamos a pensar en Juan como alguien naturalmente retraído, de modales suaves, quizá hasta de algún modo afeminado, pero recuerden, en sus primeros años fue totalmente tan hijo del trueno como su hermano Jacobo. No era esa persona que nos describen, pero fue el que más, quien escribió más del amor, fue Juan. Pero el carácter no es tan como nos han contado, como hemos entendido. Se unió a su hermano, ¿se acuerdan?, en querer bajar fuego sobre los incrédulos de Samaria y matarlos. O sea, tenía un carácter fuerte. Al igual que Jacobo, Juan por naturaleza podemos llegar a esa conclusión, era intolerante, era ambicioso. Recuerden, querían sentarse al lado del Señor en el cielo y usaron a su madre. Eran ambiciosos, celosos, tal vez explosivos, aunque tal vez no tanto como su hermano Jacobo, pero tenía ese carácter Jacobo. Venían de un mismo padre que tal vez tenía un carácter fuerte. Y la única mención que se hace de Juan está en Marcos 9:38, y nos narra de este carácter de este apóstol Juan. Marcos 9:38 dice: Juan les respondió: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Juan dice, ¿no? Marcos 9:38, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Como no era parte del grupo, ¿qué hicieron Juan y Jacobo? Prohibieron a ese hombre que estaba predicando en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué le prohibieron? Porque no era parte del grupo de los 12. Juan aparece lleno de prejuicios y sectario. No veía con buenos ojos a quienes no estaban afiliados con su propio grupo, aunque estuvieran haciendo fielmente la obra del Señor. Entonces, las personas, por ejemplo, que organizan sindicatos, grupos, los gremiales, los líderes, ¿no? Cuando tú no eres parte de ese grupo, ¿qué hacen estos líderes?
empiezan a agredirte, insultarte, amenazarte, a querer sacarte multa, empiezan a golpear tu instrumento de trabajo o no. Eso hacen los líderes. Y eso estaba haciendo Jacobo y Juan, en este caso Juan. Le estaba prohibiendo predicar porque no era parte de ese grupo. Ese era el carácter de Juan, ¿no? Y no es el Juan que nos han descrito. A los cristianos se les justifica el rompimiento de la comunión con compañeros creyentes que enseñan falsa doctrina, persisten en vivir de manera inmoral. Es más, no se ha sido ordenado eso, pero dice Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, en este caso sus bolsillos, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Se nos ordena que nos apartemos de estos que dicen ser cristianos, pero hacen negocio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el exclusivismo o el sectarismo basados en forma, cultura, posición, raza, color, riqueza, apariencia o cualquier otra superficialidad son anatema para el Señor, en quien, como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así es, hermanos, debemos de apartarnos de aquellos que no quieren cambiar, claro que sí, pero debemos también ser sensibles, no debemos ser intolerantes, debemos a veces ser tolerantes, aguantar a nuestros hermanos. Entonces, a lo largo de su vida, Juan se mantuvo inflexible en la doctrina y en las normas de moral, pero el Espíritu Santo desarrolló en él una capacidad sin igual para amar. Por eso se le llama como el apóstol del amor. Ahora, es evidente por sus epístolas que Juan no cae en sentimentalismos tontos y tolerantes que a menudo se disfrazan de amor. A nombre del amor hay que soportar todo, hay que soportar el pecado, hay que soportar el homosexualismo, ¿no? No nos amas, no nos toleras. Hay que soportar el adulterio, hay que soportar las fornicaciones. No. Vamos a ver cómo Juan habla, o sea, cuál fue el carácter de Juan. Para empezar, tenía un carácter fuerte, era celoso, incluso podríamos decir que era envidioso, ¿no? Juan, durante el resto de su vida, no abandonó su intolerancia a la falsedad y la inmoralidad. El amor sin ciertas normas o convicciones es tan funestos, o sea, es como hablar de celos sin sensibilidad. O sea, cuando Juan habla del amor, pero también Juan habla de ¿qué? Habla de verdad. Ahí vamos a ver. El Señor sabía que el apóstol que se convirtió en el defensor más poderoso del amor tenía que ser un hombre inflexible en cuanto a la verdad. Juan habla del amor, pero también Juan habla de la verdad. O sea, la verdad y el amor son inseparables. Si Juan solo hablara del amor y se olvidara de la verdad, su amor lo habría llevado por el camino del sentimentalismo, ¿no? O sea, puros sentimientos. A nombre del amor tenemos que perdonar todo. Juan habla del amor, pero también habla de la verdad, la verdad. ¿Qué dice? Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea, nunca separa esos dos términos, Juan. Ahora, si solo hablamos del amor, nos olvidamos de la verdad, estamos mostrando un camino de sentimentalismo por el que viajan muchos en el nombre de Cristo hoy en día. A nombre del amor, las iglesias se han llenado, pero no condenan la verdad, no condenan el pecado, no condenan las aberraciones
Y más aún, esas mega iglesias quieren quitar muchas partes de la Biblia donde el Señor Dios condena el pecado con la muerte, con el infierno, etcétera. Hay juicio para los pecadores, pero no podemos separar el amor de la verdad. Juan nunca separó el amor de la verdad. Juan, cuando habla del amor, también habla de la verdad. Y entonces este era Juan, un defensor, hablaba del amor, pero también era un defensor de la verdad. En sus 5 libros del Nuevo Testamento, Juan usa formas de la palabra amor, según muchos teólogos, 80 veces, y testigo y sus sinónimos como 70 veces. Siempre fue un testigo de la verdad, incluso un maestro del amor. Amor, verdad, y habla de los testigos. Entonces la verdad protegía su amor y el amor rodeaba la verdad. Ese era Juan. Hablaba del amor, pero hablaba también de la verdad, y para eso usaba testigos de la verdad. Amor, verdad, amor, justicia. Juan fue descubridor y buscador de la verdad. Fue primero en reconocer al Señor en la orilla del lago de Galilea. Fue el primer discípulo en ver a Cristo resucitado. Fue a él a quien el Señor le confió la revelación de acontecimientos futuros en el Apocalipsis. Él escribió el libro de Apocalipsis. Juan, cuando se recostó en los brazos del Señor, como dice Juan 13:23, muchos piensan que era amoroso y se recostó en el pecho de Jesús por sentimentalismo sensiblero. Eso dicen, ¿no? Si Juan, según otros teólogos, se recostaba al lado del Señor, no era para mostrar ese sentimentalismo sensiblero, sino porque tenía una sed insaciable de la verdad de Cristo, de comunión con Él. Quería entender cada palabra que provenía de los labios de su Maestro, disfrutar continuamente de la intensidad del amor de su Señor. El amor de Juan estaba controlado por la verdad de Dios, no era un amor sensiblero. Ese era el amor verdadero que él hablaba, estaba acompañado siempre de la verdad. La verdad era Cristo, ¿no? Y eso podemos verlo cuando en sus epístolas Juan, el apóstol amoroso, describe al anticristo y a los que se oponen, a los que se ponían de su parte. Reprendió Juan a los faltos de amor y a los desobedientes. Fue a Juan a quien Jesús inspiró, como les decía, para que escribiera la revelación del Apocalipsis. Es el libro que nos muestra muchas verdades de Dios, el futuro que se avecina para la humanidad, ¿no? Gloria a Dios. Y Juan, este Juan que, como decimos, cuando habla del amor siempre habla de la verdad. En el libro de Juan 8:41 al 44, fue quien escribió de que unos son los hijos de Dios y los otros son hijos de Satanás. La verdad estaba mostrando, ¿no? El apóstol amoroso estaba hablando de los falsos, del anticristo, de los que siguen a los falsos, de quienes son hijos del diablo. Y dice, ¿no? Juan 8:41-42, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan apeló a varios testigos de la verdad, habló de la verdad, habló del amor. Cuando hablaba del amor, siempre hablaba de la verdad. Habló del testimonio de Juan el Bautista, que decía que él era verdadero, era un testigo verdadero, no era un testigo falso, ¿no? Juan 1:7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, en este caso Jesús. Jesús es amor, Jesús es verdad. Y la verdad, hermanos, es que todo este mundo se acaba. La verdad es que sin Dios no hay nada. Jesús es el camino, ¿no? La verdad, la vida es, todos estamos buscando una verdad y la verdad es Dios. Y Juan es el que escribió del amor, pero también habló de la verdad. Juan escribió del testimonio de los apóstoles que eran verdaderos, del testimonio del Padre, del testimonio del Hijo, del testimonio del Espíritu Santo y el agua y la sangre. Pero a lo largo de su enseñanza se revela el corazón de amor y compasión de Juan.
y se manifiesta el reflejo de su gran capacidad de enseñar y de amor, y no solo enseñar, sino ejemplificar su amor. Así, hermanos, fue la vida de Juan, una persona con temperamento fuerte, tratando de buscar siempre la verdad. Quería entender cada cosa que decía el Señor, y utilizó ese carácter fuerte el Señor, el carácter de Juan, para hablar del amor, que el amor no solo es un sentimiento sensiblero, sino que el amor siempre tiene que estar acompañado de la verdad. Y la verdad es que aquel que comete pecado, aquel que se va a ir al infierno, pues. La verdad es que debemos de denunciar el pecado, y de esa manera se muestra el amor de Dios hacia la humanidad, aquel que se arrepiente. En resumen, podríamos decir, por la vida de estos tres hombres se hace evidente que el Señor utiliza una variedad de personas con diferentes caracteres. Andrés, ¿cómo era? Humilde, tierno y discreto. Veía más a la persona que a la multitud, no era un evangelista dinámico como Pedro o Jacobo, pero continuamente llevaba personas a los pies del Señor. Así lo utilizó el Señor. ¿Cómo era Jacobo? Era parecido a Pedro, dinámico, valiente, líder natural, iniciaba, se hacía cargo e iba en la vanguardia, o sea, iba siempre adelante, por eso también murió primero, ¿no? Pero también podía ser obstinado, seguro de sí mismo, prejuicioso y ambicioso, como lo relata, ¿no? ¿Quién era Juan? También era un hombre, hijo del trueno, con un carácter fuerte, pero de una clase más suave. Fue un buscador ¿de qué? De la verdad. Fue sensible ante aquellos a quienes enseñó la verdad. Jesús, hermanos, transformó a los tres en pescadores de hombres. Les dijo, ¿no? Dejen de pescar peces, los voy a convertir en pescadores de hombres. A los cuatro en este caso. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y así fue, hermanos. Se convirtieron de pescadores de peces a pescadores de hombres. Jesús los transformó en los cimientos de su iglesia, y los tres padecieron por su fidelidad. Entonces Dios utiliza a los que quieren, a los que quiere. El requisito primordial es que reconozcan, se sometan al señorío de Cristo. Si tú quieres ser cristiano y brillar, hacerte famoso, y haces a un lado a Cristo, puede que tengas éxito, pero un día estarás en el infierno. Pero si tú te sometes al señorío de Cristo, serás un instrumento para la expansión de su evangelio en este mundo. Nos mandó a predicar el evangelio, no a rogar a que se conviertan, a predicar para que el Espíritu Santo haga la obra en las personas, no nosotros. Nuestra función es predicar. El que crea será salvo, el que no crea ya ha sido condenado, ¿o no? Esa es nuestra función. De que va a haber obstáculos, va a haber, pues, pero tenemos que seguir adelante. La tradición, o sea, como no hay muchos escritos acerca de estos tres hombres, nos dice que Andrés llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial, y que cuando ella se negó a retractarse de su fe, el gobernador hizo crucificar no a esa mujer, sino a Andrés en una cruz en forma de X, que posteriormente se convirtió en un símbolo para la tradición de la iglesia. Se cuenta que él colgó agonizante durante 2 días en la cruz, Andrés, y que mientras pudo predicó el evangelio a quienes pasaban por allí. La tradición también habla de Jacobo. Jacobo había sido sentenciado a muerte y estaba a punto de ser decapitado, y un soldado romano que lo vigilaba estaba tan impresionado con el valor de Jacobo y la constancia del espíritu del apóstol, que se le arrodilló a sus pies pidiéndole perdón por el trato cruel que le había dado. Se dice que Jacobo levantó al hombre, lo abrazó, lo besó y declaró: paz, hijo mío, para ti y el perdón de tus pecados. Se cuenta que el soldado se conmovió tanto por la compasión de Jacobo que publicó
que confesó públicamente a Cristo y murió de la misma manera como Jacobo. Gloria a Dios. Y fue decapitado junto con el apóstol. Entonces estos 3 apóstoles tenían temperamentos comunes, fortalezas comunes, debilidades y luchas comunes, pero en el poder de Cristo fueron transformados en hombres que transformaron el mundo, transformaron en hombres que trastornaron el mundo. No es que lo hicieran en sí mismos, sino que se convirtieron en instrumentos tan poderosos en las manos ¿de quién? Del Maestro. En este lugar nadie tiene un temperamento igual que al mío, ni mi esposa, ni mis hijos. Todos somos diferentes. O alguien piensa igualito, siente igualito. No, somos diferentes. Esa diferencia hace que el Señor seamos instrumentos delante del Señor. Los pescadores de Galilea se convirtieron de pescadores de hombre, de pescadores de peces a pescadores de hombres a gran escala. Y en el poder de Dios se unieron miles de almas en la iglesia y se presentaron un papel fundamental en la salvación de millones de personas que hoy en día se siguen convirtiendo. Estos 3 hombres siguen lanzando sus redes, podríamos decir, sobre este mundo, de sus dichos, de sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo. Así es, hermanos, debemos de someternos al señorío de Cristo. Estos hombres eran hombres comunes, igual que nosotros. Tal vez tenían menos cosas que nosotros. Tenemos más cosas hoy en día para predicar. Tenemos más medios. Todas las cosas, hermanos, no son nuestras, son del Señor. Si un día nos las quitan, no nos pongamos tristes. Es de Dios, ¿no? El que se va al cielo no son las cosas, somos nosotros. Diferentes caracteres, diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Estando con el Señor, mostraron esas deficiencias de seres humanos. Y cuando el Señor se fue, aprendieron del Maestro y siguieron aprendiendo por medio del Espíritu Santo. Fueron hombres que trastornaron y siguen trastornando este mundo entero. Así que no nos fijemos por las apariencias. El Señor no mira lo que nosotros vemos. El Señor mira el corazón de los seres humanos. Esta iglesia, hermanos, no es mía, no es de ninguna familia. Y si una familia cree ser poseedor de esta iglesia, está equivocado. Esta iglesia es de Dios. La iglesia somos nosotros. Y si esto se cierra, vamos a seguir predicando. Como el ejemplo que les puse hace un momento, hacia el principio de esta reunión, y se cortó el internet. La cantante que quería cantarle al Señor, ella no quería cantarle al Señor, ella quería cantarle a los miles y miles de oyentes de la iglesia del hermano Spurgeon. Y cuando esa mujer vino a reclamarle a Spurgeon y vio la iglesia vacía, el Spurgeon le dijo: si quieres cantarle al Señor, cántale ahora. Vamos a predicar, estemos donde estemos, con audiencia, sin audiencia. Lo importante es cumplir la misión del Señor nos ha dado. No somos dueños de nada, hermano, ni de nuestras propias vidas. O díganme alguno de quién tiene asegurado la vida esta tarde. Nadie. O tú la tienes, Juan. Creo que la tienes. Claro que estamos seguros. Si nos vamos a morir, vamos a irnos con Cristo. Así que, hermanos, estamos en el camino del Señor, sigamos adelante, hermanos. Amén. Pongámonos de pie para darle la gloria a Dios, nuestro Señor y Salvador. No somos nada. Y les cuento que esta mañana no tenía nada que hablar. No sabía qué hablar, hermanos. Una cosa es hablar de un versículo, explicarlo. Y otra cosa es hablar de hombres que no se nos menciona en la palabra mucho. Es el poder del Señor, hermanos.
Señor Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que nos regalas, por tu poder, por tu fuerza, por tu amor. Gracias, Señor, porque queremos ser instrumentos tuyos, no hacer nuestro capricho. Pues ¿por qué dices a Jesucristo?